Muchas gracias, querida Consuelo, querido Israel, querida Isabel. Es un honor acompañaros en este acto en el que damos vida a la Escuela de Alta Dirección Pública del Estado. Una escuela que, como señalaba Consuelo en esa idea tan evocadora, nace antes como concepto que como lugar, pero también, y nos lo recordaba Álvaro, es un espacio, tiene que ser un espacio para que todos los directivos y directivas públicas de nuestra administración nos sintáis acompañados en esa misión de servicio público que requiere ahora más que nunca liderazgos transformadores. Evocaba también el ministro Escrivá en su comparecencia de líneas generales ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados hace unas semanas la necesidad de apelar a un consenso para la transformación de la administración, para la transformación en una administración abierta a la inversión en las capacidades del sector público, que sabemos que son muchas y que tiene un enorme potencial. Y a la hora de apelar a un consenso, creo que es especialmente significativo que el Instituto Nacional de Administración Pública, una vez más, haya conseguido reunir en el aula magna a una muestra tan representativa del ecosistema, ya que últimamente hablamos del ecosistema decisional, con los subsecretarios y subsecretarias que participáis semanalmente en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, del ecosistema de ciencia para la administración, igualmente importante nutrirse del conocimiento que genera la academia y todos los centros de pensamiento que alimentan y nos dan una mirada distinta de lo que hacemos, de la estructura directiva de la Administración General del Estado, tan extraordinariamente resiliente y poderosa como nos lo ha puesto de manifiesto esta pasada legislatura, tan difícil para todos. Y también del ecosistema de asociaciones y fundaciones que acompañan desde la innovación, desde la transformación, desde la insistencia en abordar determinados ámbitos como la dirección pública profesional, que forman parte de la columna vertebral de nuestras organizaciones. Creo que es precisamente la interacción entre estos ecosistemas la que permite construir ese consenso al que se refería el ministro Escrivá en su comparecencia. Porque si hemos de emprender una transformación, esta transformación necesariamente ha de ser una transformación institucionalizada. Debemos, creo, huir de las figuras del reformador o reformadora que cada 20 años nos visitan y luego, por cuestiones vinculadas a los ciclos, ya no vuelven. Las transformaciones hay que institucionalizarlas y creo que tenemos órganos y elementos que hacen posible esa institucionalización para que la transformación sea duradera. La transformación tiene que ser igualmente una transformación fundamentada. Creo que la descripción del proceso de constitución de esta escuela que hacían Consuelo e Israel es suficientemente significativa. Es decir, se han realizado encuestas, se han convocado focus groups, se han desarrollado las misiones directivas y se ha podido casi palpar con las manos desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo cuáles eran las necesidades de construcción de este concepto de la alta dirección pública del Estado. Y por último, tiene que ser una transformación participada. Tenemos que abrirnos a la sociedad, lo sabemos, no hace falta que lo recuerde, pero sí que es importante subrayar una vez más, y lo hacía Carmen, que nuestra misión es una misión de servicio público y que se mide cada día en la función de provisión de bienes y servicios públicos de carácter finalista que van dirigidos a la ciudadanía, de manera que tendremos que estar siempre en permanente contacto con la ciudadanía a la que servimos, con las asociaciones que estructuran y canalizan sus aspiraciones y tenemos que asegurarnos de que realmente esa función directiva cumple la misión, una vez más, de proporcionar mejores condiciones de vida y de hacer operativos los derechos fundamentales del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Decía Carmen que se sentía un poco emocionada. Yo confieso que también me siento emocionada porque siento realmente el privilegio de poder acompañaros en este acto, en el aula en el que tanto he aprendido, sea como alumna de cursos selectivos o sea como alumna de múltiples actividades formativas. Recuerdo, Carmen, que precisamente la carta que me dio la bienvenida como alumna a uno de esos cursos selectivos la firmabas tú, así que es magnífico poder participar contigo, con vosotros en este acto. Yo no quiero extenderme demasiado, sé que es tarde, pero sí me gustaría recalcar algunos de los elementos a los que ya se han referido tanto Israel como Consuelo e Isabel en sus intervenciones, y hacerlo en torno a 3 ideas fundamentales. La primera, la propia definición del directivo público, de la función directiva profesional. Está aquí uno de los padres del EBEP y creo que es importante reivindicar la radical modernidad del Estatuto Básico a la hora de definir esta figura, porque ya prefiguraba muchos de los elementos sobre los que ha vuelto el artículo 123 del Real Decreto Ley 623. El primero es que es una figura de desarrollo de políticas y programas públicos. Creo que esta es una noción muy importante en la medida en que permite deslindar, yo creo que con mucho acierto, la esfera estratégica de la esfera directiva. Y esto, para quienes llevamos tiempo abogando por la figura de la dirección pública profesional, creo que es, como señalaba, un acierto, puesto que permite situar claramente la figura del directivo público profesional en el cumplimiento de un programa estratégico de gobierno. Creo que este es su encaje adecuado, y ahora nos compete también trazar la línea que separa lo estratégico de lo operativo, porque si conseguimos trazarla adecuadamente, y aquí viene el segundo de los elementos, podremos dar ese espacio, ese oxígeno necesario a los directivos públicos profesionales para que ejerzan sus funciones con autonomía y responsabilidad. Porque eso, en definitiva, es la confianza en la extraordinaria profesionalidad de nuestros directivos públicos y en la confianza de que en la colaboración fructífera entre ese estamento decisional y ese estamento directivo vamos a poder hacer realidad o vamos a poder hacer operativos los derechos fundamentales de la ciudadanía. También me parece importante que el Real Decreto Ley 623 haya establecido una delimitación del ámbito subjetivo vinculado a nuestra norma organizativa de referencia, como es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Es decir, que vincule la figura de la dirección pública profesional a la figura del subdirector, porque esto nos permite seguir escalando peldaños en la estructura organizativa para extender la figura del directivo público profesional a nuevos estamentos decisionales de nuestra estructura, pero hacerlo ordenadamente, porque no podemos concebir el régimen de función pública o el futuro estatuto del directivo público alejado de nuestro modelo de estructura organizativa. También quería subrayar, en segundo lugar, la importancia de los principios, porque esto enlaza, como señalaba Isabel, con la recomendación del Consejo de la OCDE sobre liderazgo y capacidad pública, que si recordáis, comienza con los valores de la función pública. El artículo 124 del Real Decreto Ley 623 insiste en los principios del ejercicio de la función directiva y se refiere a la objetividad, imparcialidad, integridad y dedicación al servicio del interés general. No es casual que en los estudios que han precedido la creación de esta escuela, la ética profesional y la integridad emerge como el primero de los atributos de esta figura de la dirección pública profesional. Y conviene que lo tengamos muy presente, porque operamos en contextos de alta incertidumbre y volatilidad, y es importante apelar constantemente a esa guía interior que proporcionan los principios de ética profesional e integridad para no perderse en la navegación. Finalmente, la noción de aprendizaje. Esta es una noción absolutamente clave, y la idea de que el aprendizaje se ancla de nuevo en un ecosistema competencial. Llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de virar hacia un modelo de gestión por competencias.
Y creo que el Instituto Nacional de Administración Pública está dando buena muestra a través de la creación de estos ecosistemas competenciales de cuál es el camino a seguir. Nos corresponde ahora, en el marco de los desarrollos reglamentarios pendientes del Real Decreto Ley 623 y cuando completemos todo el conjunto de instrumentos normativos, ordenar estos ecosistemas competenciales sobre la noción de áreas funcionales, que creemos que nos van a proporcionar una estructura adecuada para mirar nuestro modelo de empleo público desde una perspectiva que nos permite hacerlo en clave comparada y, sobre todo, alineada con el espacio administrativo europeo que debemos consolidar y construir. Si apelamos a estas competencias, en el caso de los directivos públicos, pues sabemos en primer lugar que tenemos que hablar de liderazgo transformador y no son palabras vacías, lo sabéis que os dedicáis diariamente a la difícil tarea de la dirección pública profesional. Un liderazgo transformador requiere tener en cuenta constantemente que trabajamos en equipos, que tenemos que motivar, que comunicar de manera efectiva e incorporar procesos de innovación en la gestión pública, cooperar. Y esto, que es muy importante en los tiempos que vivimos, manifestar en todo momento equilibrio emocional ante situaciones de presión y dificultades, porque son constantes en la tarea que desarrollamos. Sabemos también, y esto lo hemos aprendido a la fuerza en la legislatura pasada, que tenemos que saber hacer gestión estratégica de proyectos. Ya no vivimos en la administración de los procesos, ahora vivimos la administración de los proyectos. Proyectos que cuentan con una financiación, con horizontes temporales muy ajustados y tenemos que ser capaces de tener la visión para llevarlos a buen puerto, tener inteligencia contextual, ser capaces de diseñar, de planificar, de evaluar las políticas y los programas que emprendemos. Por supuesto, la comunicación y las relaciones interpersonales son absolutamente esenciales y creo que es un gran acierto de la escuela el haber sabido generar estos espacios que nos oxigenan, como señalaba Álvaro, y que permiten constituir redes, porque los aprendizajes, y esto lo sabemos desde hace tiempo, solo en un pequeño porcentaje son formalizados, el resto se realiza a través de mentores o iguales y en la mayor parte de los casos son procesos de autoaprendizaje, pero el hecho de disponer de marcos competenciales nos sirve de guía y ayuda a la hora de enfrentarnos a nuestras tareas diarias. Adaptabilidad y toma de decisiones también forma parte de este contexto tan enormemente desafiante en el que debemos desarrollar nuestros cometidos, resolver problemas complejos, anticiparnos a las crisis, mitigar los riesgos y finalmente, insisto con la idea con la que enlazaba al principio, el compromiso con el servicio público y la ética profesional, porque es este compromiso el que nos ha permitido llegar vivos después de legislaturas tan extraordinariamente difíciles como la legislatura pasada, porque es ese recordatorio constante de que nos mueve una vocación de servir a nuestros conciudadanos, y creo que esa es de nuevo, un concepto lo suficientemente poderoso como para poder hacer frente a las dificultades a las que diariamente nos enfrentamos. Queremos acompañaros en ese esfuerzo, proporcionaros las herramientas para que sigáis ejerciendo vuestras funciones desde esa perspectiva de liderazgos transformadores. Y ya sin extenderme más, quiero una vez más agradecer vuestra presencia aquí, a las personas que habéis participado en el acto, por supuesto a todo el equipo directivo de la Secretaría de Estado de Función Pública, que está plenamente comprometido en este esfuerzo transformador, que es un esfuerzo colectivo, y al extraordinario equipo del Instituto Nacional de Administración Pública, ese centro de excelencia en el marco del espacio administrativo europeo, y que yo creo que hoy ha dado carta de naturaleza a esta escuela, que es sumamente importante para el conjunto de las transformaciones por venir. Muchas gracias.